La brisa tibia de octubre acariciaba las calles empedradas de Coyoacán, mientras Esperanza Morales ajustaba su delantal floreado por última vez antes de salir de casa. A sus 68 años, cada mañana significaba levantarse a las 5 para preparar tamales en su pequeña cocina, una tradición que había mantenido durante más de 40 años. Sus manos arrugadas pero firmes conocían cada paso de memoria. La masa perfecta, el chile guajillo en su punto exacto, la hoja de maíz envuelta con amor maternal. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó don Roberto desde su puesto de periódicos. «¿Cómo van los preparativos para el cumpleaños de su hijo?» Esperanza sonrió con esa calidez que la caracterizaba, aunque una sombra de preocupación cruzó por sus ojos café oscuro. «Pues ahí vamos, don Roberto. Mauricio cumple 45 años y quiere celebrar en grande. Dice que va a invitar a sus compañeros del corporativo». El sol comenzaba a filtrarse entre los jacarandás cuando llegó al mercado de Coyoacán, donde tenía su pequeño puesto de comida desde hacía 2 décadas. El aroma de especias y chiles frescos llenaba el aire mientras los comerciantes preparaban sus puestos para otro día de trabajo. Esperanza conocía a cada vendedor, cada cliente habitual, cada historia que se tejía entre esos pasillos llenos de vida. «Mira nada más quién llegó temprano», bromeó María, su vecina de puesto que vendía flores. «¿Nerviosa por la fiesta de tu hijo?» «Un poquito», admitió Esperanza mientras encendía su comal. «Es que Mauricio ha cambiado tanto desde que lo ascendieron a gerente general. Antes venía todas las semanas a comer mis tamales, ahora apenas lo veo en las fiestas familiares». La mañana transcurrió entre el vapor de las ollas y el bullicio habitual del mercado. Esperanza servía tamales con una sonrisa genuina a obreros que desayunaban antes de ir a trabajar, estudiantes universitarios que buscaban comida casera lejos de casa y turistas curiosos que se aventuraban a probar la auténtica comida mexicana. Cada cliente recibía no solo comida, sino un pedacito de cariño maternal. «Señora Esperanza», le dijo Carlos, un joven albañil que desayunaba ahí desde hacía 3 años. «Sus tamales siguen siendo los mejores de todo Coyoacán. Mi esposa siempre me pregunta cuál es el secreto». «El secreto, mijo, es hacerlos con amor y respeto por la tradición», respondió Esperanza, mientras le servía otros 2 tamales. «Mi abuela me enseñó que la comida lleva el alma de quien la prepara». Al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte sobre los techos de tejas rojas del mercado, Esperanza comenzó a guardar sus cosas. La fiesta de Mauricio era a las 6 de la tarde en su casa de las Lomas de Chapultepec, un mundo completamente diferente al barrio donde ella había criado a sus 3 hijos como madre soltera. El viaje en metro y después en camión le tomó casi 2 horas. Mientras veía pasar la ciudad por la ventana, recordaba cuando Mauricio era pequeño y la ayudaba en el puesto durante las vacaciones escolares. Era un niño curioso, siempre preguntando por qué ella trabajaba tanto, soñando con darle una vida mejor cuando fuera grande. «Mira, mami», le había dicho una vez, «cuando sea grande voy a tener mucho dinero y tú ya no vas a tener que trabajar. Vas a vivir como una reina». Esas palabras resonaban en su mente mientras el camión se detenía en la exclusiva colonia donde ahora vivía su hijo. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y autos importados estacionados en las entradas. Se sintió pequeña, con su vestido sencillo de domingo y su bolsa de tela bordada a mano. La casa de Mauricio era impresionante. 3 pisos, ventanales enormes y una entrada de mármol que intimidaba. Esperanza tocó el timbre con manos ligeramente temblorosas, no por nervios, sino por la emoción de ver a su hijo en su día especial. ¡Mamá! Mauricio abrió la puerta vestido con un traje gris impecable. A los 45 años, era un hombre exitoso, alto y distinguido, con canas que le daban un aire de autoridad. La abrazó. Pero fue un abrazo rápido, casi protocolar. «Llegas perfecta, ya están llegando los invitados».
La sala estaba decorada con elegancia, globos dorados, una mesa de canapés que claramente había preparado un servicio de banquetes y música jazz de fondo. Los invitados comenzaron a llegar. Ejecutivos con trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador y conversaciones sobre inversiones, viajes a Europa y proyectos empresariales. Esperanza se sintió como en otro planeta. Se sentó en un rincón, observando cómo su hijo se desenvolvía con naturalidad en ese ambiente que a ella le resultaba completamente ajeno. Intentó entablar conversación con algunos invitados, pero las diferencias eran evidentes. ¿Y usted a qué se dedica?, le preguntó una mujer elegante con acento extranjero. Tengo un puesto de tamales en el mercado de Coyoacán, respondió Esperanza con orgullo. La mujer sonrió educadamente, pero su expresión cambió ligeramente, como si no supiera qué responder. La conversación murió ahí. Conforme avanzaba la tarde, Esperanza notó algo que la inquietó profundamente. Mauricio la presentaba a sus colegas simplemente como mi madre, sin mencionar nunca su trabajo, su historia o el sacrificio que había hecho para darle educación. Cuando alguien preguntaba sobre ella, Mauricio desviaba rápidamente la conversación hacia otros temas. La tensión culminó cuando Mauricio estaba brindando con sus colegas más cercanos. Esperanza se acercó cariñosamente, como había hecho toda la vida, y le dijo: «Mijo, ¿no crees que ya es hora de que pienses en descansar un poco? Has trabajado tanto. Quizás podrías considerar jubilarte pronto y disfrutar de la vida». El silencio que siguió fue incómodo. Los ejecutivos intercambiaron miradas, y Mauricio, con una sonrisa forzada y un tono que Esperanza jamás había escuchado de él, respondió en voz alta para que todos oyeran: «Jubilarme yo, mamá, pero si apenas tengo 45 años y estoy en el mejor momento de mi carrera». Luego, con una risa que sonó cruel, agregó: «Y aún no te jubilas tú porque no puedes. Con 68 años sigues trabajando en el mercado». Los invitados rieron incómodamente. Algunos lo hicieron por cortesía, otros porque realmente encontraron divertido el comentario. Pero para Esperanza, esas palabras fueron como dagas directas al corazón. El mundo se detuvo por un momento. Las risas de los invitados sonaban distorsionadas, como un eco lejano. Esperanza sintió cómo el color se drenaba de su rostro, cómo sus piernas se volvían de gelatina. No era solo la humillación pública, era el dolor profundo de ver a su hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, burlándose de ella de la manera más cruel posible. «Tienes razón, mijo», logró decir con una sonrisa temblorosa, su voz apenas un susurro. «Qué tonta soy». Sin decir más, tomó su bolsa bordada, se dirigió hacia la puerta y salió de la casa. Nadie la siguió. Nadie preguntó si estaba bien. El aire fresco de la noche le pegó en el rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente brotaron de sus ojos. Mientras esperaba el camión de regreso a Coyoacán, Esperanza se preguntó dónde había fallado como madre. ¿En qué momento el niño que solía abrazarla con amor incondicional se había convertido en un hombre que se avergonzaba de ella? ¿Cómo había logrado darle una mejor educación y oportunidades solo para que las usara como armas en su contra? El viaje de regreso fue el más largo de su vida. En cada semáforo, en cada parada, el dolor se intensificaba. No era solo tristeza, era una mezcla de decepción, confusión y una soledad que jamás había sentido, ni siquiera en los momentos más difíciles de criar a sus hijos sola. Al llegar a su pequeña casa en Coyoacán, se sentó en su cocina, rodeada de los implementos que usaba cada madrugada para hacer tamales. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en décadas, se cuestionó si todo el sacrificio había valido la pena. Los días siguientes al cumpleaños de Mauricio fueron los más difíciles que Esperanza había vivido en años. Se levantaba como siempre a las 5 de la mañana, pero ahora el ritual de preparar tamales se sentía mecánico, vacío.
Sus manos trabajaban por costumbre, pero su corazón no estaba ahí. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó don Roberto como siempre, pero esta vez notó algo diferente en su caminar. «¿Se encuentra bien? La veo un poco desanimada». «Estoy bien, don Roberto, gracias», mintió Esperanza, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En el mercado, María fue la primera en notar el cambio. Esperanza, que siempre cantaba canciones de José Alfredo Jiménez mientras cocinaba, ahora trabajaba en silencio. Su sonrisa habitual había sido reemplazada por una expresión distante, como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. «Comadre, ¿qué te pasa?», le preguntó María durante un momento tranquilo de la mañana. «Desde el lunes estás muy rara. ¿Cómo estuvo la fiesta de tu hijo?». Esperanza se quedó en silencio por un momento, revolviendo los frijoles en la olla más tiempo del necesario. «Estuvo bien», respondió finalmente, pero su voz tembló ligeramente. «Esperanza Morales, te conozco desde hace 20 años. Esa cara no es de estuvo bien». «¿Qué pasó?». Durante los siguientes días, Esperanza se encontró reviviendo constantemente la escena del cumpleaños. Las palabras de Mauricio resonaban en su mente como un disco rayado. «¿Y aún no te jubilas tú porque no puedes?». La risa de los invitados, la humillación, la sensación de ser invisible en la vida de su propio hijo. Pero lo que más la lastimaba no era la vergüenza pública, sino la revelación de que Mauricio se avergonzaba de ella. Durante años había notado pequeños cambios. Las visitas menos frecuentes, las conversaciones más cortas, la forma en que evitaba hablar de su trabajo cuando estaban en público. Pero había preferido ignorar esas señales, convenciéndose de que simplemente estaba ocupado con su nueva vida. El miércoles por la tarde, mientras organizaba sus cosas para cerrar el puesto, llegó Carlos, el joven albañil que desayunaba ahí regularmente. «Señora Esperanza, ¿puedo preguntarle algo personal?», dijo Carlos, quitándose su casco amarillo y sentándose en uno de los banquitos de plástico. «Claro, mijo, dime. Es que he notado que estos días está muy triste, y quería decirle algo que igual y le ayuda». Carlos tomó un sorbo de su refresco antes de continuar. «Mi mamá también trabajó toda la vida limpiando casas para darnos educación a mis hermanos y a mí. Cuando yo conseguí mi trabajo de maestro de obra, me daba pena que ella siguiera trabajando. Pensaba que la gente iba a juzgarme». Esperanza lo miró con atención, intrigada por la sinceridad del joven. «Pero un día me di cuenta de algo», continuó Carlos. «No era que me diera pena mi mamá, era que me daba pena de mí mismo. Pensaba que si ella seguía trabajando, la gente iba a creer que yo no era lo suficientemente exitoso para mantenerla. Era mi ego, no mi amor por ella». Las palabras de Carlos resonaron profundamente en Esperanza. Por primera vez en días sintió una chispa de claridad mental. «¿Y qué hiciste?», preguntó. «Hablé con ella. Le pedí perdón por haber sido tan egoísta. ¿Y sabe qué me dijo? Que ella no trabajaba porque necesitara el dinero, sino porque era su pasión. Que limpiar esas casas y ver cómo las familias eran felices en espacios limpios la hacía sentir útil y orgullosa». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «¿Y ahora cómo está la relación?». «Ahora presumo a mi mamá con todos mis amigos, les cuento cómo nos sacó adelante, cómo nos enseñó el valor del trabajo honesto, y ella sigue limpiando casas, pero ahora lo hace porque quiere, no porque necesite». Esa tarde, Esperanza caminó por las calles de Coyoacán con una nueva perspectiva. Observó a las personas que transitaban: estudiantes universitarios, artistas callejeros, turistas, familias locales. Todos diferentes, todos con sus propias historias, pero todos parte del mismo tejido social que ella ayudaba a nutrir cada día con su trabajo. Se detuvo frente a la Casa Azul de Frida Kahlo, donde siempre había una fila de turistas esperando entrar.
Recordó las veces que había pasado por ahí con Mauricio cuando era niño, contándole historias sobre la famosa pintora, sobre cómo el dolor puede convertirse en arte, sobre cómo las personas pueden encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Frida nunca se avergonzó de quién era. Murmuró para sí misma, observando el mural en la fachada del museo. Convirtió su dolor en algo hermoso. Esa noche, después de cenar sola en su pequeña cocina, Esperanza se sentó en su mecedora favorita con una taza de café de olla. Por primera vez desde el cumpleaños, comenzó a reflexionar no desde el dolor, sino desde la fortaleza. Recordó su infancia en un pequeño pueblo de Michoacán, donde su abuela le había enseñado las recetas familiares. Recordó su llegada a la Ciudad de México a los 18 años, embarazada y sola, pero llena de determinación. Recordó las noches sin dormir, estudiando para terminar la secundaria por las tardes, mientras trabajaba de día. Recordó el orgullo que sintió cuando pudo poner su primer puesto en el mercado. 40 años, dijo en voz alta, mirando sus manos curtidas por el trabajo. 40 años alimentando a familias, dando trabajo honesto, manteniendo vivas las tradiciones de mi abuela. Se levantó y caminó hacia una caja vieja que guardaba en su closet. Adentro estaban todas las fotos de sus hijos a lo largo de los años. Mauricio en su graduación de preparatoria, de universidad, en su primer trabajo. En cada foto, él sonreía con orgullo, y en muchas de ellas, ella estaba a su lado, también sonriendo. ¿Cuándo cambió todo?, se preguntó, observando una foto donde Mauricio, ya de 35 años, la abrazaba en el mercado durante las fiestas patrias. La respuesta llegó gradualmente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. No había sido un cambio súbito, había sido gradual, con cada ascenso de Mauricio, con cada nuevo círculo social, con cada mudanza a un barrio más exclusivo. La distancia había crecido, no porque ella hubiera cambiado, sino porque él había decidido que su origen era incompatible con su nueva identidad. Pero entonces recordó algo que su abuela le había dicho décadas atrás. «Mija, las raíces del árbol no se ven, pero sin ellas, el árbol no puede crecer ni dar frutos. Tú eres las raíces de tus hijos. Si se avergüenzan de ti, es porque han olvidado de dónde viene su fuerza». Por primera vez en una semana, Esperanza sonrió genuinamente. No una sonrisa triste o forzada, sino una sonrisa de reconocimiento y dignidad. Se dio cuenta de que no tenía por qué sentirse avergonzada. Su trabajo no era motivo de vergüenza, era motivo de orgullo. Había criado a 3 hijos exitosos, trabajando honestamente. Había mantenido vivas tradiciones culinarias por generaciones. Había alimentado a miles de personas a lo largo de los años. «No necesito que Mauricio me valide», dijo en voz alta, sintiendo cómo esas palabras liberaban un peso de su pecho. «Yo sé quién soy y de qué soy capaz». Al día siguiente, en el mercado, María notó inmediatamente el cambio. «Ay, comadre, ahí está otra vez esa sonrisa que nos tenías preocupados». «¿Qué pasó?». «Recordé quién soy», respondió Esperanza, encendiendo su comal con renovada energía. «Y decidí no permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me haga sentir menos de lo que soy». Mientras preparaba la masa para los tamales esa mañana, Esperanza cantó por primera vez en una semana. La canción que eligió no fue casualidad. «Que te vaya bonito», de José Alfredo Jiménez, porque había decidido que, pasara lo que pasara con Mauricio, ella seguiría adelante con dignidad y orgullo. Habían pasado 2 semanas desde el cumpleaños, cuando Mauricio finalmente decidió visitar a su madre. La culpa había comenzado a corroerlo lentamente, como una gotera constante que al principio parece insignificante, pero que eventualmente puede dañar toda una estructura. Era un sábado por la tarde, el mercado había cerrado y Esperanza estaba en casa regando las plantas de su pequeño patio trasero.
El clima de noviembre en la Ciudad de México era perfecto. Cielo despejado, temperatura templada, esa luz dorada que hace que todo parezca más hermoso de lo habitual. El timbre sonó justo cuando estaba terminando de regar sus geranios rojos, los favoritos de su madre. A través del cristal esmerilado de la puerta, reconoció inmediatamente la silueta de Mauricio. Su corazón se aceleró, pero esta vez no de emoción, sino de una mezcla de nerviosismo y determinación. «Hola, mamá», dijo Mauricio cuando ella abrió la puerta. Vestía ropa casual, jeans y una playera polo, pero se veía cansado, con ojeras pronunciadas y una expresión de incomodidad evidente. «Mauricio», respondió Esperanza, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Su voz era cordial, pero distante, muy diferente al recibimiento cálido y efusivo de siempre. Se sentaron en la pequeña sala, rodeados por los muebles sencillos pero bien cuidados que Esperanza había comprado a lo largo de los años. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, diplomas enmarcados de sus 3 hijos y algunos reconocimientos que había recibido de la Asociación de Comerciantes del Mercado. Era un hogar humilde, pero lleno de amor y memorias. El silencio se extendió por varios minutos. Mauricio observaba nerviosamente sus manos, mientras Esperanza lo estudiaba con una tranquilidad que él no había visto antes en ella. Era como si los roles se hubieran invertido. Ahora era él quien se sentía pequeño e inseguro. «Mamá, comenzó Mauricio, pero se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «¿Quieres un café?», preguntó Esperanza, levantándose con la intención de ir a la cocina. «No, mamá, siéntate, necesito hablar contigo». Esperanza volvió a sentarse, pero esta vez se acomodó de manera diferente. No en la orilla del sillón, lista para atender cualquier necesidad de su hijo, sino cómodamente recostada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando con paciencia pero sin ansiedad. «Vengo a pedirte perdón», dijo Mauricio finalmente, su voz apenas audible. «¿Por qué?», preguntó Esperanza, aunque ambos sabían perfectamente de qué estaba hablando. «Por lo que dije en mi cumpleaños, por haberte humillado delante de todos, por...» Se detuvo, respiró profundamente, «por haberme avergonzado de ti». La honestidad brutal de esa última confesión colgó en el aire como humo denso. Esperanza había esperado una disculpa, pero no había anticipado que Mauricio fuera tan directo sobre la raíz del problema. «¿Desde cuándo te avergüenzas de mí?», preguntó Esperanza, su voz manteniendo esa nueva calma que había encontrado. Mauricio se cubrió el rostro con las manos. «No lo sé, mamá. Creo que fue gradual. Al principio no era vergüenza, era protección. Pensaba que si mis colegas sabían que mi mamá trabajaba en un mercado, no me tomarían en serio profesionalmente. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el problema nunca fuiste tú. El problema soy yo». Mauricio levantó la vista, y Esperanza pudo ver lágrimas en sus ojos. «Estos días he estado pensando mucho. He recordado todo lo que hiciste por nosotros». Se levantó del sillón y comenzó a caminar por la pequeña sala, como si el movimiento lo ayudara a organizar sus pensamientos. «Recordé cuando tenía 8 años y me enfermé de neumonía. Trabajaste doble turno durante un mes para pagar el hospital privado porque en el Seguro Social había huelga. Recordé cuando quise estudiar inglés y tú te inscribiste conmigo para que pudiéramos practicar juntos. Recordé todas las noches que llegabas agotada del mercado y aún así me ayudabas con la tarea». Esperanza lo escuchaba sin interrumpir, pero internamente sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente Mauricio estaba reconociendo su sacrificio, pero tristeza porque había tenido que llegar a este punto para que sucediera. «Recordé», continuó Mauricio, ahora con la voz quebrada, «cuando me gradué de la universidad y te dediqué mi título. Dijiste que era el día más feliz de tu vida, y yo también lo sentí así. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo dejé de sentir orgullo por ser tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste al mercado?
preguntó Esperanza. Mauricio se detuvo en seco. Era una pregunta simple, pero la respuesta lo golpeó como un martillazo. No, no lo recuerdo, admitió. Debe haber sido hace 5 años, 6, 7, corrigió Esperanza. Fue cuando te ascendieron a gerente regional. Viniste a contarme la noticia, comiste tamales, conociste a todos mis clientes nuevos. Estabas tan emocionado que le dijiste a todo el mundo que tu mamá hacía los mejores tamales de la ciudad. La precisión de la memoria de su madre lo desconcertó. ¿Cómo puedes recordar eso con tanta exactitud? Porque fue la última vez que te vi realmente orgulloso de mí en público, respondió Esperanza con una tranquilidad desarmante. Después de eso, cuando venías a visitarme, siempre era en casa, nunca más al mercado. Y cuando yo iba a verte, siempre encontrabas excusas para no salir a lugares donde pudiéramos encontrarnos con tus conocidos. Mauricio se sintió completamente expuesto. Su madre había estado observando y comprendiendo su comportamiento mucho mejor de lo que él había imaginado. Mamá, yo no quería lastimarte. Pensaba que estaba protegiendo mi carrera, mi futuro. ¿Tu futuro de qué?, interrumpió Esperanza, y por primera vez en la conversación, su voz mostró una chispa de la firmeza que había desarrollado durante las últimas semanas. ¿Tu futuro de ser una persona exitosa pero vacía? ¿Tu futuro de convertirte en alguien que no puede estar orgulloso de sus propias raíces? La pregunta fue directa al corazón. Mauricio se dejó caer nuevamente en el sillón, abrumado por la claridad devastadora de las palabras de su madre. ¿Sabes qué me dolió más de tu comentario en el cumpleaños?, continuó Esperanza. No fue la humillación pública, no fue que me hicieras quedar mal delante de tus amigos. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que para ti mi trabajo es un fracaso, que ves mis 40 años de esfuerzo como algo de lo que avergonzarse. No, mamá, eso no es... Déjame terminar, lo interrumpió Esperanza con autoridad. Durante estos días he estado reflexionando mucho y me di cuenta de algo importante. No necesito tu validación para sentirme orgullosa de quien soy. Se levantó y caminó hacia la pared donde estaban colgados varios reconocimientos. ¿Ves esto?, dijo, señalando un diploma enmarcado. Es el reconocimiento que me dieron el año pasado por ser la comerciante con más años de servicio en el mercado. ¿Y esto? Señaló una foto donde aparecía cortando un listón. Es cuando inauguré mi segundo puesto, el de los fines de semana en el mercado de Xochimilco. Mauricio no sabía nada de estos logros. Se dio cuenta de que había estado tan desconectado de la vida de su madre que ni siquiera conocía sus éxitos recientes. Tengo clientes que vienen desde Polanco solo a desayunar mis tamales, continuó Esperanza. Profesionistas, doctores, abogados, que prefieren mi comida que cualquier restaurante elegante. Tengo empleadas que han aprendido conmigo y ahora tienen sus propios negocios. He ayudado a más de 20 familias a salir adelante dándoles trabajo a lo largo de estos años. Con cada palabra, Mauricio se sentía más pequeño, no por humillación, sino por admiración. Estaba viendo a su madre desde una perspectiva completamente nueva. Pero lo más importante, dijo Esperanza, volviendo a sentarse frente a él, es que cada día me levanto sabiendo que mi trabajo tiene propósito. Alimento a las personas, mantengo vivas las tradiciones de mi familia, doy empleo honesto. ¿Puedes decir lo mismo de tu trabajo? La pregunta golpeó a Mauricio en un lugar que no esperaba. Durante años había estado tan enfocado en subir la escalera corporativa, en ganar más dinero, en impresionar a los demás, que nunca se había detenido a preguntarse si su trabajo le daba satisfacción real. No lo sé, admitió honestamente. Creo que no. Entonces dime, mijo, dijo Esperanza, usando por primera vez en la conversación el término cariñoso que siempre había usado con él. ¿Quién de los dos necesita realmente replantearse su vida? Pasaron varias semanas después de esa conversación transformadora.
Mauricio había regresado a su rutina laboral, pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Las palabras de su madre resonaban constantemente en su mente, especialmente durante las juntas interminables, donde se discutían estrategias para maximizar ganancias sin considerar el impacto humano. Era un viernes por la tarde cuando tomó una decisión que hubiera sido impensable un mes atrás. En lugar de quedarse hasta tarde en la oficina, como solía hacer, guardó sus cosas y se dirigió al mercado de Coyoacán. No había avisado a su madre. Quería que fuera una sorpresa, pero también necesitaba ver con sus propios ojos la realidad que había estado ignorando durante años. El mercado estaba en su momento más bullicioso del día. El aroma de especias, chiles y comida recién preparada llenaba el aire. Mauricio caminó lentamente entre los pasillos, observando la vitalidad del lugar. Familias comprando ingredientes para la cena, estudiantes buscando comida económica y sabrosa, turistas maravillados por la autenticidad del ambiente. Cuando llegó al puesto de su madre, se quedó parado a unos metros, simplemente observando. Esperanza estaba en su elemento, sonriendo mientras servía tamales a una pareja de ancianos, explicándole a una turista extranjera los ingredientes de la salsa verde, regañando cariñosamente a Carlos por llegar tarde a su desayuno habitual. «Señora Esperanza», gritó una voz desde el otro lado del pasillo.